Bajo el bullicio de la Jerusalén moderna, el tiempo parece haberse detenido en un conducto de piedra que guarda el secreto de una nación que se negó a morir. No estamos hablando de una simple alcantarilla antigua, sino de una obra maestra de ingeniería de 533 metros, tallada en el corazón de la roca caliza hace más de 2700 años. Imaginen por un segundo. El aire es denso, la oscuridad es absoluta, y el eco de los picos resuena mientras el ejército más cruel que el mundo haya conocido, los asirios, afila sus espadas justo encima de sus cabezas. Este es el túnel de Siloé, el milagro subterráneo del rey Ezequías, que desafió las leyes de la física y cambió el destino de la fe para siempre. Hoy, en Plan Divino en tu Camino, vamos a descender a las profundidades para tocar con nuestras propias manos la evidencia que confirma, palabra por palabra, lo que la Biblia registró hace milenios. Año 701 a.C. El mundo antiguo tiembla. El imperio asirio no es solo un ejército, es una maquinaria de guerra diseñada para el exterminio. Bajo el mando del rey Sennacherib, las ciudades de Judá han caído una tras otra como fichas de dominó. La arqueología nos muestra en los relieves de Laquis la brutalidad de estos guerreros. Flechas constantes, catapultas y un asedio psicológico que hacía que las naciones se rindieran antes de pelear. Sennacherib ha puesto sus ojos en la joya de la corona, Jerusalén. Para él, Ezequías es solo un pequeño obstáculo en su camino hacia Egipto. Pero en el palacio de Jerusalén se está gestando un plan que los espías asirios no pueden ver porque está sucediendo bajo tierra. Todo estratega militar sabe que una ciudad amurallada es tan fuerte como su suministro de agua. Jerusalén tenía un problema mortal. El manantial de Gihón, su única fuente de agua dulce, brotaba en el valle del Cedrón, completamente expuesto fuera de las murallas defensivas. Esto significaba dos cosas terribles para Ezequías. Primero, que sus habitantes morirían de sed en un asedio prolongado. Y segundo, que el ejército asirio tendría agua fresca ilimitada mientras esperaba que Jerusalén se rindiera por hambre. El Gihón era, al mismo tiempo, el corazón de la ciudad y su mayor vulnerabilidad. Ezequías sabía que si no movía esa fuente de agua, Jerusalén sería borrada del mapa. La Biblia no solo nos cuenta el milagro espiritual, nos da el reporte logístico. Dice textualmente que Ezequías tuvo consejo con sus príncipes y valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad. Esto no fue una decisión impulsiva, fue una junta de guerra técnica. Reunieron a miles de ciudadanos no solo para orar, sino para trabajar con picos y palas. La orden era contraintuitiva: tapar el manantial original para que los asirios no encontraran muchas aguas, y simultáneamente abrir un camino nuevo donde nadie pudiera detener el flujo. Aquí vemos la fe de Ezequías en acción: orar como si todo dependiera de Dios, pero trabajar como si todo dependiera de su esfuerzo. El tiempo era el mayor enemigo. Los asirios avanzaban a marchas forzadas y excavar 533 metros en roca caliza dura suele tomar años. Ezequías dio una orden que parece sacada de la ingeniería moderna: excavar desde ambos extremos a la vez. Un equipo empezó en el norte, en el manantial de Gihón, y otro en el sur, donde estaría el futuro estanque de Siloé. Trabajaban en turnos de 24 horas, guiados por la luz tenue de lámparas de aceite que apenas consumían el poco oxígeno disponible. Cada golpe de pico era una carrera contra la muerte. Si los equipos no se encontraran en el centro, el proyecto sería un fracaso total y la ciudad caería. Si miras el mapa del túnel hoy, notarás algo extraño. No es una línea recta. ¿Por qué hombres con tanta prisa darían tantas vueltas? Los geólogos modernos han propuesto teorías fascinantes. Algunos sugieren que los mineros siguieron una grieta natural en la roca que permitía avanzar más rápido. Otros creen que el diseño curvo ayudaba a reducir la presión del agua para que no inundara el estanque con demasiada fuerza. Sea cual sea la razón, el hecho de que equipos sin brújulas magnéticas lograran navegar bajo la tierra sin perder el rumbo
es una de las mayores hazañas técnicas de la Edad del Hierro que la arqueología ha documentado. Imaginen el momento crítico. Llevan meses bajo tierra. El aire está saturado de polvo y el ruido de los picos es ensordecedor. De pronto, el capataz del equipo sur pide silencio. Apoyan el oído contra la roca fría y húmeda. A lo lejos, casi imperceptible, se escucha un ruido. Son sus hermanos del norte. No están perdidos. Están a pocos metros de distancia. Ese sonido no era solo metal contra piedra. Era el sonido de la supervivencia de Jerusalén. El corazón de estos hombres debió latir con una fuerza que superaba el cansancio de meses de labor inhumana. Finalmente, ocurrió lo imposible. En un punto exacto que hoy podemos visitar, la roca se abrió. Los dos equipos se vieron las caras, cubiertos de lodo y sudor, pero con la gloria en los ojos. La Biblia guarda silencio sobre este festejo, pero la roca misma decidió hablar. Los mineros, emocionados por su logro, decidieron grabar una inscripción justo en el lugar del encuentro. No era un monumento al rey, sino un testimonio de su propio esfuerzo y de cómo escucharon la voz del otro equipo llamándolos a través de la piedra. En 1880, un descubrimiento cambió la arqueología bíblica para siempre. Unos niños que jugaban en el túnel encontraron una placa grabada. La inscripción dice: "Y esta fue la manera en que se perforó", mientras los excavadores golpeaban cada grupo hacia el otro. Se oyó la voz de un hombre llamando a su compañero. Este texto es uno de los registros más antiguos del hebreo bíblico fuera de los rollos. Confirmó que el túnel fue una obra coordinada y que el relato de Segunda de Reyes 20:20 sobre el conducto de Ezequías era historia viva, no una metáfora poética. Con el túnel terminado, el manantial de Gihón fue sellado por fuera. El agua ahora corría de forma segura bajo la ciudad, llenando el estanque de Siloé. Jerusalén ahora era una fortaleza impenetrable. Sennacherib podía sitiar los muros, podía gritar amenazas desde el valle, pero los judíos tenían agua fresca y vida fluyendo bajo sus pies. Esta obra no solo calmó la sed física, calmó el miedo de un pueblo que veía cómo Dios les daba la sabiduría para vencer a un enemigo superior. Sennacherib no solo traía espadas, traía terror psicológico. Sus generales se pararon frente a las murallas y hablaron en hebreo para que todo el pueblo entendiera, burlándose de la confianza de Ezequías y de su Dios. Les dijeron que ninguna nación había sido librada de la mano de Asiria, y que Jerusalén no sería la excepción. Pero mientras los asirios gritaban afuera, dentro de los muros, el agua seguía fluyendo en silencio a través del túnel. Esa paz que da tener el suministro vital asegurado permitió que Ezequías no se rindiera ante las amenazas. La arqueología ha confirmado este asedio en el Prisma de Taylor, donde el propio Sennacherib presume haber encerrado a Ezequías, pero curiosamente, nunca dice haber capturado la ciudad. Ezequías tomó las cartas de amenaza de Sennacherib y las extendió ante Jehová en el templo. No solo confió en su túnel de 533 metros, confió en el arquitecto del universo. La Biblia narra en Segunda de Reyes capítulo 19, que esa misma noche, el ángel de Jehová pasó por el campamento asirio. Al amanecer, 185.000 soldados enemigos eran cadáveres. Sennacherib, humillado y sin ejército, tuvo que levantar el sitio y regresar a Nínive, donde poco después sería asesinado por sus propios hijos. El túnel de Siloé fue el instrumento humano, pero la liberación final fue un acto divino que dejó a los asirios sin palabras en sus propios registros históricos. Si alguien duda de la existencia de este rey, la arqueología moderna ha respondido con un hallazgo de apenas 1 centímetro de tamaño. En 2015, cerca del pie del monte del templo, se encontró un sello de arcilla auténtico que dice: perteneciente a Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Este sello, encontrado en una excavación científica controlada, valida no solo la existencia del rey, sino que nos sitúa exactamente en el lugar y momento en que se ordenó la construcción del túnel. No estamos analizando mitos, estamos analizando documentos oficiales de hace 2700 años. Lo que empezó como una obra de supervivencia militar en el Antiguo Testamento
se convirtió en un escenario de redención en el Nuevo Testamento. El agua que Ezequías desvió llegaba directamente al estanque de Siloé. Siglos después, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y tras poner lodo en sus ojos le dijo: «Ve a lavarte en el estanque de Siloé». Al obedecer, el hombre recuperó la vista. La ingeniería de un rey que buscaba salvar a su pueblo de la sed terminó siendo el lugar donde el Mesías demostró que Él es la fuente de la luz. Dios usa las obras de hombres fieles de una generación para bendecir a las generaciones futuras. Muchos críticos intentaron decir que el túnel era más reciente, quizás de la época macabea. Pero la ciencia moderna aplicó pruebas de carbono 14 a los sedimentos y estalactitas encontrados dentro del conducto. Los resultados fueron irrefutables. El túnel fue excavado exactamente entre los años 800 y 700 a.C. Esto coincide perfectamente con el reinado de Ezequías. Una vez más, cuando la ciencia y la Biblia se encuentran en el mismo laboratorio, la verdad de las Escrituras sale a relucir con una precisión que asombra a los propios investigadores. Caminar por el túnel de Siloé. Hoy es una experiencia claustrofóbica y emocionante. El techo es bajo en algunas partes, y el agua, que aún fluye con pureza, puede llegar hasta las rodillas o la cintura. Al recorrerlo, te das cuenta de la desesperación y la fe de aquellos mineros. No hay nada igual en el mundo. Caminar por una estructura mencionada en la Biblia que ha funcionado ininterrumpidamente durante 3 milenios. Es un recordatorio de que la palabra de Dios no es un libro muerto, es una historia viva que puedes tocar y atravesar. Las excavaciones en la ciudad de David no se detienen. Bajo el mando de arqueólogos israelíes, se siguen descubriendo túneles secundarios y sistemas de canales que demuestran que Jerusalén era una red compleja de ingeniería hidráulica. Ezequías no solo hizo un túnel, creó un sistema de defensa que permitió que la ciudad sobreviviera a múltiples ataques a lo largo de la historia. Cada piedra removida en Jerusalén es una página de la Biblia que se vuelve a escribir ante nuestros ojos. La inscripción original de Siloé hoy se encuentra en Estambul, pero su mensaje pertenece a la humanidad. Nos enseña que la colaboración y la unidad son capaces de perforar la roca más dura. Si aquellos hombres no hubieran trabajado en perfecta sincronía, escuchando la voz del otro a través de la pared, Jerusalén habría caído. En nuestra vida espiritual, esto es una lección. Necesitamos escuchar la voz de nuestros hermanos para encontrar el camino en medio de la oscuridad. La unidad fue el arma secreta de Ezequías contra Sennacherib. El túnel de Siloé es el monumento más grande a la soberanía de Dios y la diligencia del hombre. Sennacherib y su imperio desaparecieron en el polvo de la historia, pero el agua de Ezequías sigue fluyendo. Es un testimonio eterno de que aquellos que confían en Dios y ponen sus manos a la obra, verán caminos abrirse incluso a través de la roca sólida. En Plan Divino en tu Camino, nos sentimos honrados de compartir estas verdades que fortalecen nuestra fe y nos dan una base sólida en este mundo incierto. ¿Te imaginas estar en ese momento en que los dos picos se encontraron en la oscuridad? Si este video ha edificado tu vida y te ha dado nuevas herramientas para defender tu fe, por favor, compártelo con alguien que necesite saber que la Biblia es real. Dale un me gusta para que más personas descubran los secretos bajo Jerusalén y suscríbete para seguir este viaje por la arqueología bíblica. La verdad está escrita en piedra. Nos vemos en el próximo video de Plan Divino en tu Camino.